unos datitos biográficos. Sula van der Planck es botánica que especializada en la flora de Baja California en México por más de 15 años. Cuenta con una maestría en taxonomía de plantas otorgada por la Universidad de Claremont, con un doctorado en ecología de plantas, con especialización en biología de la conservación y biogeografía de la Universidad de California. Realiza un programa de investigación transfronterizo activo centrado en islas y ecosistemas costeros y ha publicado más de 50 artículos y libros académicos y de divulgación. Además, es consejera de la Sociedad de Botánica del Sur de California, de la Sociedad de Botánica de California y de la iniciativa Nueva Generación de Investigadores del Desierto Sonorense. Actualmente es la directora del Programa de Conservación de Ecosistemas Terrestres de ProNatura Noroeste, una asociación civil de Baja California. Dejo con ustedes la presentación de Sula van der Planck. Adelante, Sula. Muchas gracias, Andrés. A ver si puedo compartir la pantalla. ¿Están viendo? Sí, estamos viendo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí presente celebrando el Día de Fascinación de las Plantas con ustedes. He disfrutado muchísimo de las presentaciones anteriores y hoy, como no sé qué tanto conocen de Baja California, les voy a dar una plática general de los hábitats y un poco de la biogeografía de la península y unos endemismos que se encuentran por ahí. Entonces, hoy les acompaño desde las Californias. Es la región que compartimos entre el estado de California en Estados Unidos y los dos estados de Baja California y Baja California Sur, la península de Baja California en México. Entonces, yo vivo por la frontera y tengo mi oficina en Baja California, pero vengo y voy, estoy cruzando la frontera, trabajando los dos lados, pero más que nada en México. Pero compartimos muchas cosas entre California y Baja California, y una de ellas es la provincia florística de California, que no es únicamente de California. Obviamente es nuestro hotspot de biodiversidad global, como todas las áreas mediterráneas del mundo. Y en Baja California contamos con 5% del área de la provincia, pero más que 10% de los endemismos, las plantas endémicas, se encuentran en realidad en esta pequeña parte de la provincia que tenemos en México. Entonces es una parte muy importante de la provincia. Para darles un poco de perspectiva, aquí un mapa de México, se nota que la zona mediterránea incluye menos de 5% del territorio nacional. Entonces es un área muy importante pensando en la geografía del país. Aquí se ve el mapa un poco más cercano. Yo la verdad vivo aquí ahorita en San Diego, tengo la oficina en Ensenada, tengo la vida muy binacional. Pero aquí se ve el extento de la provincia, básicamente por las montañas en medio de la península, y aquí se junta con el desierto. Y más que nada hoy quiero platicar un poco de esta transición entre la zona mediterránea y el desierto y el patrón de distribución que encontramos aquí por la zona. Bueno, obviamente la zona mediterránea cuenta con lluvia de invierno. Y los frentes fríos vienen del norte, nos traen mucha lluvia en invierno, y este patrón es más fuerte en los años del Niño. Entonces aquí se ve básicamente el frente norte depositando sus lluvias frías en la península. Y resultan las floraciones famosas, ¿no? En los desiertos, flores de primavera, que se encuentran, que a veces tenemos muchas y a veces no nos llega casi nada de lluvia. Al revés, en el sur de la península reciben más que nada las lluvias de huracanes, de tormentas que vienen con agua cálida y que llegan para el sur. Y en los años La Niña, el agua llega más al norte, entonces el desierto central a veces recibe de invierno del norte, a veces recibe de verano del sur, y las flores que salen después de estas lluvias son totalmente distintas. Tenemos otras especies anuales
que siguen la lluvia de verano, pero también resultan en una floración muy bonita. Entonces, aquí un mapa del promedio de precipitación anual de toda la península, donde se puede ver claramente la zona mediterránea en el norte y la zona tropical ahí en el sur. Y les quiero indicar aquí, esta es la zona de transición que a mí me fascina. Aunque está dominada por plantas mediterráneas, también están llegando plantas del desierto y hay una gran mezcla de especies aquí. He concentrado la mayoría de mis estudios en esta parte de la península. Pero para orientarles un poquito, me gustaría hablar de unos de los hábitats que se encuentran aquí. Entonces, esta línea que se ve aquí entre lo azul y lo rojo es la montaña, la Sierra Alta, la Sierra de San Pedro Mártir. Y este rojo viene siendo el desierto más árido que tenemos. Y pensando en la plática de Federico, creo que sería hiperárido, si no ultra hiperárido. Y me gustaría enseñarles estas ecorregiones uno por otro, pero se ve que el mapa de ecorregiones corresponde más que nada con la presencia de las lluvias. Básicamente la presencia de agua está controlando la distribución de las plantas para nosotros, casi 100%. Entonces aquí, para empezar, la montaña, las sierras que tenemos pinos, tenemos bosque de pino, aunque debajo, debajo hay una aridez increíble. En la montaña sí tenemos álamos, tenemos pinos y un bosque total. Esta es la cuenca inferior del río Colorado, es el desierto que tenía rojo al lado oeste de la sierra. Es el desierto más seco que tenemos, más árido. Las cactáceas solo pueden germinarse en la sombra de las plantas leguminosas. Muchas veces ni hay plantas suculentas por la aridez tan extremo. Las plantas leguminosas que tienen raíces muy profundas son las que dominan aquí. En realidad, si las raíces no llegan al agua súper profundo, es muy probable que las plantas ya no van a sobrevivir. Muchas veces no llega nada de agua a este desierto. Pero al otro lado de la montaña, donde recibimos estos frentes fríos de California, del corriente de California también, del norte con el jet stream, tenemos el chaparral, tenemos la vegetación totalmente mediterránea, parece como España, como Chile, como África, Australia. Igual, el chaparral es nuestra vegetación esclerófila. Las plantas, por lo normal, crecen alrededor de la cabeza, son muy densas y obviamente están adaptadas a los incendios. Pero bajando un poco más a la costa, y quería comentar que en la zona de transición también tenemos a veces un chaparral enano. Este es el chamizo, la planta dominante que vieron aquí, pero aquí no llega hasta la rodilla por los procesos. Pero si el suelo está profundo, igual ya estas especies aguantan. Pero yendo a los suelos que no son muy profundos, llegando a la costa, donde hay más piedra, menos nutrientes, menos suelo, empezamos con el matorral costero, que es el matorral que básicamente por lo normal llega a la rodilla y está dominada por plantas caducifolias y están muy abiertas. Aquí se ve que básicamente ya no están formando estos parchecitos muy densos, están más separadas, está más difícil la vida aquí en el matorral costero. Y lo que a mí me fascina, lo personal, es el matorral costero rosetófilo. Este es el matorral que tenemos donde el Mediterráneo se junta con el desierto en esta zona de transición. Y aquí van a ver la buena mezcla de especies. Es una hermosura total porque tenemos plantas caducifolias, plantas con hojas permanentes, plantas rosetifolias, una abundancia de plantas rosetófilas, suculentas, todo mezclado, pero todavía muy bajo. Y este paisaje tiene mucho endemismo, mucha riqueza de especies y bueno, ahí dejé mi corazón.
Si vamos más al sur, ahora estamos en la ecorregión aquí, perdón, este era el matorral rosetophilo y ahora estamos aquí en el desierto central. Aquí se ve, bueno, a mí me parece mucho como las fotos que tenía Federico del desierto de ustedes en Chile, pero es desierto sonorense con dominación de plantas suculentas y columnas más que nada. Y aquí tenemos también endemismos como el cirio, que es esta planta grande en medio que están viendo. Siguiendo al sur, tenemos unas islas del cielo, que son montañas más bajitas en medio de la península, y de repente son islitas de chaparral, de matorral, de especies del lado mediterráneo en medio del desierto. Y a veces son plantas endémicas, a veces son especies del norte que siguen ahí, que todavía reciben bastante agua de las lluvias para poder sobrevivir en las alturas. Y este es un ejemplo del volcán Tres Vírgenes, el Sotol. Y nomás para comentar que también obviamente tenemos los oasis. Esta es la palma azul, la Bragea marta, que también se encuentra donde tenemos superficies impermeables y el agua se queda en la superficie, pero únicamente ahí. Entonces de repente en el desierto, en las montañas, encuentras un oasis grande con agua permanente y ahí están las palmas también. Estos son las ecorregiones dominantes, pero también tenemos unos microhábitats muy importantes. Me gustaría comentar de uno o dos que tenemos. Uno es el chaparral marítimo. Este es un chaparral que sí llega a la costa, donde los suelos están profundos y donde basta el agua, pero ya no están adaptadas a los incendios. Ya no tienen el mismo intervalo de incendios. Una disculpa, gracias por su paciencia como español, pero los incendios son tan incomunes que hay ciertas especies que imaginamos que son paleoendémicas, como había comentado Rosita y Damaris. Y estos son dos ejemplares. Son especies que en realidad están muy distintas a otras especies en el género, y solo se encuentran en la zona con mucha niebla por la costa, donde no hay tanto incendio por la presencia de la neblina. Es un microhábitat muy interesante, muy escaso en Baja California, en realidad más abundante en California, al norte. Pero también ahí se encuentran ejemplos como, este es un quercus, es un árbol, pero otra vez solo crece hasta la rodilla. Entonces estamos viendo esta transición entre lo mediterráneo y el desierto, donde las plantas siguen, pero con formas muy extrañas, obviamente batallando para sobrevivir. Aquí por el viento, por otros factores del suelo, están muy bajitos. Entonces este árbol tiene un máximo de 50 centímetros de altura. Este es Quercus temosa, que también es una especie binacional y rara para nosotros en las Californias, los dos lados de la frontera. Y un gran héroe, el doctor Tony Burgess ahí presente. Otro microhábitat que tenemos son las charcas vernales. Son charcas que forman únicamente después de las lluvias de invierno y tienen especies adaptadas a estar inundadas la mitad del año y sin agua la otra mitad del año. Muchas veces tienen hojas que flotan la mitad del año y luego pueden aguantar esta sequía que sigue. Entonces son súper importantes para nosotros. Contamos con mucho endemismo, muchas especies que solo se encuentran en las charcas, pero muchas veces están restringidas a un grupo de charcas en un área de quizás 1 kilómetro. Muchas veces hay un área súper restringido en realidad. Y a veces tienen un rango global de menos de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, estas especies para nosotros son prioritarias también para la conservación. Bueno, ¿cuántas plantas endémicas en realidad tenemos? Si nos fijamos únicamente en la provincia florística de California en México, tenemos 179. Bueno, yo creo que ya vamos arriba. Pero si podemos incluir las plantas que solo se encuentran
unos kilómetros al norte de la frontera, porque obviamente la frontera internacional no es una línea natural. Ahí contamos con casi 250 o más especies que en realidad están restringidas a esta parte de la península. Entonces es como un hotspot de biodiversidad dentro del hotspot de biodiversidad, ¿no? Y aquí unos ejemplos. Pero lo interesante, cuando analizamos la distribución del endemismo en esta parte de la península, se nota en un instante que la Sierra Alta cuenta con un nivel de endemismo muy alto, que en realidad no es una sorpresa, ¿no? Lo hubiéramos imaginado. La sorpresa es que también la franja costera cuenta con un nivel muy alto de endemismo y riqueza de especies también. Y no hay una barrera física, no es obvio por qué las plantas solo llegan unos kilómetros de la costa y ya. Entonces, este patrón de endemismo en Baja California es algo muy interesante para nosotros, pensando en la conservación de las especies. Y solo para enseñarles un poco, esta es la Sierra Alta de San Pedro Mártir. Como les había comentado, es un parque nacional. La mayoría de las especies de pino que están en el parque están protegidas por ley en la NOM 059, porque es la única parte de México en donde se encuentra. También cuenta con praderas muy grandes, con áreas riparias, con plantas acuáticas. Es uno de los únicos lugares con agua permanente todo el año. Y tiene varios endemismos. En realidad tiene, ahora tengo que acordar, pero creo que tiene alrededor de 35 especies totalmente endémicas a esta sierra. Entonces, sí, el nivel de endemismo es muy alto. Aquí nomás unos ejemplos de las más bonitas, porque aunque me gustaría enseñarles todas, creo que me falta tiempo, pero esta es la castileja, allium, también de Polemoniaceae. Y estamos en el proceso de generar una guía de campo de las plantas de las alturas de la sierra, que está por salir este año. Y el fotógrafo es el doctor Alan Harper, que en realidad hizo un trabajo increíble con las plantas con un fondo blanco. Espero que lo podamos compartir en PDF para la próxima reunión de la sociedad. Pero sí, hemos trabajado mucho en la sierra, pero lo que a mí me llama la atención una y otra vez es la zona costera. ¿Y por qué tanto endemismo en la zona costera? Y estas son las dunas y playas que tenemos, pero mucho del endemismo también está en los suelos arcillosos. Y un buen ejemplo es la rosa de Castilla, que tenemos aquí, la rosa minutifolia. Había una ocurrencia en Estados Unidos y pusieron un lote para vender carros y ahora sí es endémica de México, endémica de Baja California, pero era una planta binacional. Ahí tenemos muchas plantas que tienen su límite norte y un poco arriba de la frontera en Estados Unidos, pero ahora nuestra endémica, la rosa, se encuentra por los suelos arcillosos por toda la costa y tiene mucho uso medicinal también. Pero bueno, Colonet es una de las mesas grandes que tenemos, donde tenemos el matorral rosetófilo, que aquí lo están viendo con mucha Durleia, muchas plantas rosetófilas. Hay 3 especies de Durleia en esta mesa que tienen un rango de menos de 1 kilómetro cuadrado, muy restringidas. 2 se acaban de publicar, la Durleia hendrixi, la Durleia crassifolia, y la otra va a ser una nueva subespecie de la Durleia blockmanni, y está por salir. Pero el endemismo en esta zona es increíble, el microendemismo en realidad. Otro ejemplo aquí de estos suelos arcillosos es el alforfón que tenemos. Es un Eriogonum, que es un género muy mediterráneo, pero aquí muy restringido. Otro lugar un poco más al sur es San Quintín. Yo la verdad hice la maestría en la flora de San Quintín, es donde vive mi corazón. Y aquí se ve la floración de primavera en los volcanes de San Quintín. Entonces ahora con suelos volcánicos, condiciones muy distintas, y aunque están lado a lado, Colonet y San Quintín, la flora es totalmente distinta por la diferencia de los suelos. Pero otra vez contamos con matorral costero rosetófilo.
pero la variación en la flora y la variación en las especies nos deja con plantas totalmente distintas. Otras dudleyas endémicas de los volcanes, 2 especies de dudleyas en San Quintín que solo se encuentran en los suelos volcánicos y bueno, son 1000 ejemplos, ¿no? Pero ya tienen la idea. Y esta es la vista detrás de las dunas en la arena estable también de San Quintín y ahí el campo volcánico. Hay otras especies endémicas, hay mucho endemismo en el municipio que viene siendo el municipio de Ensenada. Entonces, estamos intentando ponerle presión en el gobierno para proteger unas más de estas especies. Aquí, otro ejemplo, la linda tarde de Wiggins, que solo se encuentra en las zonas de San Quintín, pero ahora en suelos arenosos. Y otro ejemplo microendémico es la Amsinkia inepta, y me quedé pensando mucho en la Amsinkia porque sé que es una de las especies compartidas con Chile. Entonces espero que la reconocen. Pero la inepta es únicamente en los volcanes de San Quintín. Y también tenemos plantas muy raras de dunas que compartimos con California, pero en realidad son muy pocas poblaciones. Creo que tenemos 2 poblaciones en México y hasta 3, 4 en California de plantas muy raras. Y debemos de estar trabajando más en planes de conservación compartidas, mano a mano, ya ignorando esta frontera internacional que sufrimos. Este es un cacto endémico de la región también. Me fascina porque crece casi 100% debajo del suelo. El cuerpo del cacto está bastante grande, pero siempre está planito con la superficie. Y se me hace muy interesante porque también florece en invierno. La mayoría de las cactáceas en la región tienen sus flores en verano y esperan las lluvias de verano, pero este cacto se ha adaptado a la zona mediterránea y tiene sus flores después de las lluvias de invierno. Entonces hay adaptaciones únicas, ¿no? Y situaciones muy interesantes en la flora con la biznaga. Y otros 1 o 2 ejemplos más, aunque me gustaría enseñarles toda la flora. Esta es la malva blanca, otra endémica de la región, muy restringida en su distribución. Y esta biznaguita, la Mamillaria louisi, también se encuentra en una islita y ahí por la costa en 2 lugares. Está muy restringida y muy bonita. Y lo que siempre he querido entender es por qué tantas plantas endémicas por la zona costera. Y ustedes en Chile sí conocen la importancia de la neblina, pero aquí en las Californias es más desconocida lo importante de la neblina en la flora. Y aunque es la zona mediterránea y no hemos llegado al desierto, el impacto de la neblina es súper importante para las plantas. Aquí se ve la temperatura del agua alrededor de la península. En el Golfo, el lado oeste, tenemos temperaturas muy altas, pero se ve por el lado Pacífico la presencia del agua muy fría. Y el agua fría con el sol caliente, ya saben, resulta en esta presencia de neblina por la zona costera. Y estamos apenas dándonos cuenta de la importancia que tiene por bloquear el sol, por dar más agua a las plantas, por mejorar las condiciones, extender los tiempos de florecer. Y sí tiene mucho impacto en la distribución de las plantas. Y aquí se ve las manchas verdes son las áreas mediterráneas del mundo, aquí con temperaturas de la superficie del mar. Y si miramos, la dirección del corriente, se ve que en 4 de las 5 áreas tenemos esta surgencia costera que resulta en neblina, pero Australia no tiene. Entonces siento que hace falta un buen estudio de qué pasa con la flora en la ausencia de estas neblinas costeras en zonas mediterráneas. No sé si alguien tiene interés en colaborar. Pero como habían comentado antes, también contamos con 2 tipos de endemismo. Paleoendemismo en la zona de la neblina, especies que ya sabemos de los fósiles eran mucho más abundantes antes y ahora están muy restringidas a las zonas donde hay cañones con mucha neblina. Y al revés, las plantas neoendémicas, más que nada las plantas rosetófilas, en nuestro caso, que están en el proceso de especiación, adaptación, radiación,
Y este ejemplo es del género Dudleya, pero hay varios géneros que tienen mucho neoendemismo en la zona costera. Y tenemos plantas como este es Bergerocactus emori, el cacto aterciopelado. Tiene espinas que básicamente van recolectando la neblina. Y estamos con la idea de que este cacto en realidad está adaptada a recibir la neblina y es un cacto de neblina. Otro ejemplo es el maguey y el agave shawi que tenemos, que tiene plantas rosetófilas recolectando el agua en la zona costera. Y nomás para terminar la plática, obviamente tengo que comentar que la neblina también llega al desierto central y la resulta en el gran desierto es también muchas plantas epifíticas como la tilandia, varias especies de tilandia. Aquí se ve la tilandia recovata en las ramas del ocotillo, la Fouquiera splendens, y también en el elefante, y también en los cirios. Entonces, sí, la neblina es muy importante para nosotros también en las Californias. Y les quiero dejar, como vamos terminando la celebración, con unas palabras que se me hacen muy relevantes. Mi causa especial, la que alerta mi interés y acelera el ritmo de mi vida, es la de preservar nuestras flores silvestres y plantas nativas que definen las regiones de nuestra tierra para incentivar y promover su uso en las áreas apropiadas y así ayuda a transmitir a las generaciones que esperan las alegrías y satisfacciones que he conocido desde mi infancia. Y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Zula. Estoy emocionado con tu presentación, de ver esta belleza del desierto, estas formas, como comentábamos con un amigo, estas plantas que parecen sacadas del Dr. Seuss, de cuentos del Dr. Seuss, que son maravillosas. Para la gente, el público que está haciendo algunas preguntas, esto se está grabando y se va a emitir por el canal de YouTube de la Sociedad de Botánica de Chile, probablemente mañana, ya para que sepan que esto va a quedar grabado. Enrique pregunta si lo último era un petroglifo de un ferrocactus. Yo creo que sí. Lo encontramos y yo dije, esto tiene que ser la biznaga, ¿no? Tiene que ser un ferrocactus. Y es muy raro que encontramos plantas en las petrograbaciones, así que se me hizo fascinante. Acá hay otra pregunta. Bueno, agradecen tu presentación, agradecen el simposio y querían preguntar cuáles han sido las mejores estrategias de conservación para esta zona de transición. Saludos y felicitaciones. Ay, qué buena pregunta, muchas gracias. Tenemos una tristeza de realidad que las áreas protegidas por lo normal son donde tenemos menos especies endémicas y menos presión de desarrollo. Entonces, la mejor estrategia recientemente ha sido reservas privadas. Ha sido los, ¿cómo se llaman? Áreas destinadas voluntariamente para la conservación, que es un programa que manejamos bajo la CONAP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y está funcionando muy bien. Aunque son parcelas chiquitas con el microendemismo, se puede proteger mucho con parcelas privadas. Y eso es lo que más que nada está funcionando ahorita, en mi opinión. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué tan antiguos son los volcanes del noroeste de la península? Ay, qué interesante la pregunta. En realidad son muy jóvenes. Las últimas erupciones en la bahía de San Quintín, el campo volcánico, eran hace 11,000 años nomás. Hay unos volcanes que sí son más antiguos, pero los más jóvenes son 11,000 años de edad. Y creo que la mayoría salieron en el Pleistoceno. Qué impresionante, son jovencitos. Sí. Por eso lo interesante del endemismo es que también tiene que ser muy reciente. Muy reciente, claro. Qué excelente. No sé si hay alguna otra pregunta para Zula. Si has visto, una persona pregunta si has visto los oasis de neblina de Perú, que si se parece a la flora de California. Yo no he tenido el gusto de conocer Perú.
espero algún día que me toca la suerte, pero sería muy interesante hacer unas comparaciones, ¿no? Bueno, ahí está la posibilidad. A lo mejor ya vas a tener quien te reciba para que te llegue a los oasis. Bien, Ojalá. vamos a llegar hasta aquí con las preguntas y quisiera hacer un aviso. Bueno, Reinaldo aquí comenta que es interesante que hay convergencia morfológica también a nivel de la biota liquénica, que hay unas especies que destacan como Ramalina menziesi y de acá y el otro lado Injaderia pulquérrima, que son morfológicamente muy similares. Sí, se me pasó comentar de la presencia de los líquenes, pero sí tenemos muchos, y ramolina y también neblina. Creo que se llama niebla o neblina, no sé. Niebla. Gracias. Pero sí contamos con muchos líquenes también. Sí. De repente los botánicos tenemos nuestro momento de inspiración y hay algunos que ponen nombres bonitos como niebla. Sí, y muy apropiado. Ahí preguntan si el cambio climático ha afectado la biodiversidad de Baja California. Estamos viendo más que nada el impacto en los manglares y la zona costera donde tenemos humedales. Pero ahorita en realidad no tenemos manera de medir el impacto que estamos sufriendo en la zona interior. Pero falta identificar mejores maneras de hacer monitoreos y identificar estos impactos en realidad. Ahí comentaban también pirrocactus, no sé si has visto fotos de pirrocactus, que también es bien parecido a una que mostraste, que crece como bajita, una cactácea. Se me hizo impresionante en la diapositiva que tenía Federico de los cactus de Chile. Son iguales. Sí. Bien, ahí Kent dice que excelente presentación y si está interesada en las formaciones vegetacionales con niebla aquí en Perú, con gusto poder guiarla. Ahí Muchas ya gracias. se están armando los terrenos ya cuando se pase la pandemia. Muy bien. Bien, vamos a dejar hasta acá las preguntas específicas para Azula y quisiera abrir una que activara las cámaras todos los panelistas si es posible. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Quisiera recordarles a la gente del público de que les copié un link a la evaluación del seminario. Esa evaluación nos sirve muchísimo para saber su opinión, para poder repetirlo, para ver qué temas les interesan y podamos desarrollar en otras oportunidades. Así que eso es como utilidad pública. Por favor, si pueden contestar esa preguntita del formulario de evaluación. Piden, Zula, si puedes dejar tu correo para contactarte por el chat, si es que es posible, lo puedes poner ahí en el chat o mandarlo a alguien en particular. Y les agradezco a todos los panelistas que hayan estado con nosotros hoy día, se pasaron, y me gustaría abrir un poquito una especie de mesa de conversación con preguntas generales, si hay alguien del público que quisiera preguntar algo a alguien en particular que le quedó una pregunta pendiente, o si quisieran comentar algo en general, no sé, Andrés, si quieres como comentar un poquito el panorama general de las zonas áridas, estas convergencias, y nada, bueno, les agradezco a todos por estar con nosotros hoy día, creo que ha sido un éxito, tuvimos hasta 160 personas en el público, digamos, conectadas, y yo creo que eso es bien emocionante. Y para mí, más emocionante es que haya colegas y personas de Latinoamérica y la posibilidad de estar conectados en el fondo, que sea virtual, pero con este cariño por las plantas que nos une en el fondo. No sé si alguno quisiera... Brevemente puedo comentar sobre tu idea acerca de estas convergencias y estas disyunciones que tenemos en desiertos, que a mí me llamó mucho la atención de la presentación de Zula, que mencionara unos quercus, que también he visto unos parecidos en el sur de España, entonces también hay
hay disyunciones y conexiones con otros mediterráneos que son curiosas. Y en relación con las disyunciones con Atacama, muy increíble que especies como Silocarpus brevissimus, que también lo tenemos acá en los márgenes de Atacama, también se da en sitios húmedos en ocasiones muy raras. Entonces hay ahí todavía mucho tema por estudiar y por comparar entre las floras de Atacama y de California, lo que llamó Federico en esta disyunción antitropical. Hay mucho por hacer todavía. Así es que la extensión, la invitación a Perú y a Chile queda totalmente hecha, porque ya estamos casi en modo post-pandemia, o de vuelta a la nueva normalidad, vamos a tener una nueva constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que hoy día hay mucho para celebrar. No sé si, Federico, quizás querías comentar otro poquito acerca de estas disyunciones, y después podemos, Rosita nos puede también comentar quizás acerca de diversidad filogenética, que ella también tiene alguna experiencia de comparación con California, y podemos ir armando un poquito una conversación. Sobre las disyunciones, lo que más conozco yo son de voraginales, voragináceas en sentido amplio. Hay varias disyunciones ahí. Matt Williams publicó hace poco un trabajo sobre la Samsinquinae, donde está Peptocaria, está Cristanta, está Plephebotris, está Psinquia, y él solamente en ese grupo identificó más de, creo que cerca de 25 disyunciones antitropicales entre California y Sudamérica en general, no solamente Atacama, no solamente Chile. La mayoría de ellas están explicadas por eventos de dispersión a larga distancia desde Norteamérica hacia Sudamérica. Y hace poco también publicamos un trabajo sobre Phacelia, donde hay por lo menos 13 grupos diferentes que son disyuntos y también se explicarían por eventos de dispersión desde Norteamérica hacia Sudamérica. En Norteamérica ahí se concentra la mayor diversidad de Phacelia y de Hydropidatus en general. En Chile también hay varias, también la mayoría se explican por eventos de dispersión en esa dirección, y muy pocos eventos de dispersión en otro sentido. Y con respecto a cuándo habrían ocurrido estos eventos, la mayoría son recientes, pero hay una variación, no se explican todos por una sola causa, por lo menos las rotaciones moleculares que hay con respecto a las descripciones abarcan un rango de edades que va desde eventos muy recientes, desde Pleistoceno, quizás en forma reciente, hasta el Holoceno, pero también hay algunos más antiguos. Gracias. Rosita, parece que te tiraron la posta a ti después. Sí, y parece que hay varias preguntas también en el chat, tengo la idea. No sé si quieres, Cristian, atacar eso o... Ok, mira, había un comentario sobre, bueno, la maigüenia que era similar a una de las fotos que mostraron. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿qué tan importantes son las exposiciones norte versus sur de las laderas de las comunidades de plantas, pensando en la zona más mediterránea? Y muchas felicitaciones por las presentaciones. Esa pregunta es para Zula. Déjame entender bien la pregunta, perdón. Las zonas de transición de norte al sur en nuestro caso, ¿no? Porque el Mediterráneo es el norte. Claro. Se refiere como a las laderas de los cerros, los lados de exposición respecto del sol. Ok, gracias. Sí, la mayoría son puro chaparral hasta que llegas a la montaña, y luego hay una conversión hasta el pino piñón y luego los pinos grandes en la montaña. Pero básicamente es puro chaparrán desde la zona costera hasta la montaña, ya que llegas a los suelos más profundos. Entonces tenemos esta franja también de hábitats costeras y luego mucho chaparrán en las laderas.
Ya, ahora sí, Rosita, no te vas a poder correr. No me quería correr. Mira, yo, bueno, primero quiero agradecer a las 100 personas que todavía siguen, o casi 100 que siguen conectadas, y toda la gente que se conectó a este seminario. Me parece un número considerable. Muchas gracias. Mira, en realidad lo que, desde el punto de vista de la diversidad filogenética de los linajes evolutivos compartidos, lo más significativo para mí es un tema de patrones. Es decir, esta idea de que los desiertos, tanto en California como en Chile, me refiero a la provincia florística de California en realidad, tienen exactamente los mismos patrones de endemismo filogenético y de neoendemismo filogenético. Eso no es tan sorprendente en el sentido del neoendemismo, dado que los desiertos son zonas relativamente recientes, estos desiertos por lo menos, cálidos, y los taxa que habitan los desiertos, y ahí hay como una reflexión a hacer que puede ser interesante. Cuando nosotros hablamos de diversidad filogenética propiamente tal, destacamos quizás la presencia de linajes evolutivos más antiguos, porque suman ramas evolutivas a la filogenia, ¿no? Pero hay taxa que generalmente está asociado a ramas evolutivas antiguas o ramas basales de la filogenia de las plantas por lo menos, que no tienen cómo estar en el desierto. Por ejemplo, muchas gimnospermas, muchos helechos, que si tú consideras una flora global o una filogenia global de la flora, como el árbol de la vida de las plantas, son ramas de la filogenia que es difícil, si bien hay, por supuesto, es difícil tener una gran presencia de ellos en los desiertos, y por lo tanto clasificar a los desiertos en zonas de baja diversidad filogenética sin considerar los taxa que simplemente no pueden estar allí, me parece que hay que evaluarlo un poquito más. Nosotros a ese respecto hicimos un trabajo que también participó Federico, y que fue como una reflexión acerca de esto, de cómo realmente aplicamos este tipo de índices a los desiertos, y por eso nosotros con Damaris nos enfocamos más en el endemismo filogenético y en estas surgencias de ramas cortas de plantas de evolución reciente con tanto potencial de especiación y potencial frente a los cambios globales que están surgiendo. Así que por ahí quizás que una pequeña reflexión acerca de eso. Muchas gracias. No sé si alguno de los otros panelistas, a ver, aquí hay una pregunta. Acá hay una pregunta abierta. ¿Qué importancia tienen las comunidades locales cuando se quiere generar programas de conservación? Una pregunta muy, muy importante. No sé quién se anima. ¿Voy yo? Yo creo que es muy importante, sobre todo si es que estamos hablando de zonas desérticas. Bueno, por lo menos en el caso de Chile, ayer estuve conversando con la señora Raquel Pinto y hablamos justamente ese tema. Qué importante es tener gente en las zonas donde sucede esta flora, que vaya a terreno después de una lluvia, que mantenga observación sobre lo que está apareciendo y qué está dejando de aparecer, porque básicamente a partir de eso es que nosotros recibimos reportes y sabemos si es una especie nueva, si volvió a aparecer, si tiene poca recurrencia en el tiempo, o si su aparición está correlacionada, por ejemplo, con lluvias derivadas del evento del Niño. Entonces, tiene mucho que ver, no solamente cuando uno dice necesitamos que la gente conserve y nos saque las plantas, sino también tiene que ver con el conocimiento que podemos tener desde las poblaciones locales. Eso creo que es sumamente importante. Por ejemplo, la especie que se revalidó de Chrysanthus, había una foto, la primera foto de la especie es de 1997, y estaba pegada en un pliego de herbario, y eso fue lo que mostré en la diapositiva.
pero las fotos que se publican en el libro de Raquel Pinto y Nicolás García son un tesoro, porque básicamente antes de esto nadie sabía bien cómo era la especie más que la persona que la describió por primera vez. Entonces encuentro que es sumamente importante lo que las poblaciones locales y su conocimiento puede hacer por la ciencia y por la conservación de esas especies. Ay, muchas gracias, Vanessa. Hay una pregunta que es más bien botánica, que no sé si Vanessa o Rosita podrían contestarla, que es, bueno, va a depender, pero ¿cuánto es el mínimo de caracteres morfológicos para decidir que una especie es distinta a otra dentro de un mismo género? ¿Quién se anima? Vanessa, vamos Vanessa. Federico levantó la O mano. Federico, entre los dos. A mí Si fue un primera, o Federico, no sé, el que quiera. Dale. Bueno, yo lo que puedo dar una opinión. Yo creo que no hay esto es totalmente arbitrario. Cada taxónomo lo hace como quiere. En el fondo es hay un rango de variabilidad morfológica dentro de un grupo y cada taxónomo la particiona como quiera, o como mejor le parece, o como queda su intuición basada en el estudio de los caracteres morfológicos. Y entonces, decir que hay diferente número de especies entre distintos grupos taxonómicos no equivale a decir que la variabilidad morfológica dentro de esos grupos está particionada de manera equivalente. Siempre depende del taxónomo, son decisiones arbitrarias, y esto tiene implicancias en la conservación. Hay toda una discusión entre, bueno, los que son los lumpers y los splitters, los que definen muchas especies dentro de un grupo, los que reúnen mucha variabilidad morfológica dentro de especies. Se tiende a considerar que separar más especies ayuda más a conservar, porque no se camuflan poblaciones que pueden ser divergentes dentro de una misma especie, y entonces se puede identificar como objetos de conservación. Entonces se dice que una taxonomía estilo Lamper tiende a matar especies. Gracias, Federico. No sé si quieren complementar, Vanessa o Rosita. No solamente, bueno, básicamente lo mismo que dijo Federico. A mí, cuando yo empecé a trabajar en taxonomía, me dijeron, la taxonomía es tomar decisiones. Es tomar decisiones basadas en lo que uno ve. Y cuando uno está trabajando distintos géneros o grupos de plantas, te tienes que dar cuenta que no todas las plantas tienen los mismos caracteres. Entonces uno no puede homogeneizar y decir, ya, siempre el largo del sépalo o del pétalo va a ser un carácter, porque no todas las flores tienen pétalos. Hay algunas que tienen corolas fusionadas, otras no tienen sépalos, sino que tienen uniones. Entonces es súper difícil, y básicamente lo que uno hace es observar y tomar una posición en función del estudio, básicamente morfológico, o de otro tipo de caracteres, por ejemplo, caracteres moleculares. Excelente. Y sobre todo la observación de muchos individuos. Y si no, después tenemos que llamar a Kester para que nos resuelva ahí el problema con la flor. Si me comentar, también hay una crítica reciente al énfasis en el especismo en conservación. No sé si Zula nos podrá comentar también, pero existe ahora una fuerte tendencia a enfatizar la conservación en ecosistemas completos, con toda su flora involucrada, con todos sus organismos, todos sus insectos, todas las relaciones de polinización, los mutualismos, etcétera. El especismo en la conservación también ha sido puesta un poquito en tela de juicio, si solamente proteger los hotspots o también los cold spots. No sé cómo estará esa discusión ahí en California, Zula. No, es una muy buena pregunta. Hemos sufrido un poco este patrón de que intentan proteger un hábitat, pero sin tomar en cuenta los datos de biodiversidad a nivel de las especies que nos informan dónde debemos de crear esta reserva de hábitat, ¿no? Entonces, muchas veces están protegiendo los hotspots fríos sin querer. Pero sí, estamos muy enfocados nosotros en crear corredores
y intentar asegurar que hay conectividad entre todas las áreas protegidas, y de eso se trata ahorita. Gracias. Bueno, en el chat aparecen más felicitaciones a todos los panelistas, los expositores, porque, bueno, claramente todas las exposiciones estuvieron buenísimas, muy entretenidas, didácticas y de muy buena profundidad y nivel de los temas. He estado revisando las primeras evaluaciones y en general los felicitan a todos y han encontrado que ustedes han pasado hoy día muy buen nivel de las presentaciones. ¿Ya? Así que les agradezco a todos y todas. No sé si hay algunos comentarios finales. ¿Alguien quisiera hablar algo para poder ir terminando, ir cerrando el seminario? Les recuerdo a los que están escuchando que esto lo estamos grabando y vamos a emitir las exposiciones por separado en el canal de YouTube de la Sociedad Botánica de Chile. Y agradezco también a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos da hogar, ¿no es cierto?, a Andrés y a mí, y nos permite organizar esto, nos presta la cuenta de Zoom para hacer el seminario, y también a la Sociedad de Botánica, que nos da la vía y el canal para poder contactarlos y también para hacer la difusión. Eso, no sé si alguien quiere hacer algunas palabras finales. Si me permite... Yo solo quería decir gracias por la oportunidad de presentar. Sí, gracias por a los participantes y a todos los espectadores, a todo el público, porque el Día de Fascinación por las Plantas ha sido todo un éxito. Estamos invitados a continuar, si los más entusiastas, en el Día de Fascinación en Argentina. Nos podemos cambiar de canal e irnos a Argentina inmediatamente. Quedó el link en el chat. Y es un bonito ejemplo de cómo hoy en día podemos trabajar distintas miradas, todas agrupadas dentro del gran paraguas de la botánica, desde filogenética, taxonomía más tradicional, diversidad de endemismos, y todo lo que es temas de vegetación vinculados con florística, cómo todo se va uniendo y finalmente nos lleva a la gran conclusión que hubo en el Congreso Mundial de Botánica hace algunos años atrás, que era que hay que hacer todo lo posible por enfatizar y avanzar hacia la conservación de las plantas, porque las plantas son la base de la vida en el planeta, y bueno, nosotros de alguna u otra manera estamos con esa responsabilidad de tener que transmitir al resto de la sociedad la importancia de ellas. Así es que felicitarles por las presentaciones de hoy y muy agradecido. Muy bien, nuevamente gracias a todos por venir, al público que ha estado participando. Yo me disculpo, es solamente responsabilidad mía, las preguntas que no contesté o no las mencioné fue simplemente en honor al tiempo. Yo sé que hay algunas cosas que quedaron en el tintero, pero también en honor al tiempo y que no se nos atrasara todo, me fui saltando algunas cosas, así que me disculpo a quienes obvié en las preguntas, ¿ya? Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los panelistas, y nos estamos viendo en alguna próxima oportunidad, quizás en un día de la fascinación por las plantas con algún otro tema. La gente ya nos ha sugerido algunas cosas que les gustaría escuchar, así que ahora nos pasaremos al de Argentina. Como buenos vecinos y como ellos nos acompañaron, vamos a acompañarnos nosotros, ¿ya? Muchas gracias a todos y todas, Zula, Vanessa, Rosita, Damari, Federico y Andrés también, por organizarlo, por contactar a los participantes, por contactar a los panelistas. Te lo agradezco, Andrés, y en nombre de la Sociedad Botánica de Chile y de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Chao a todos y todas. Chao, que vaya bien. Chao.